Hace un tiempo conocí a una persona llamada Luis. Su historia de adicción comienza así. Abrí los ojos y estaba en la cama de un hospital. Solo recuerdo las luces blancas, el olor a hospital. Y una enfermera que me dice: «Qué suerte que tienes de estar vivo, Luis. No pensábamos que fueras a sobrevivir». Luis había tenido una sobredosis. Después cuenta que llegó a consumir 6 gramos de cocaína al día, que se iba a drogar incluso a las puertas de hospitales buscando un lugar donde sentirse seguro y que con el tiempo, para Luis, la droga dejó de ser algo para divertirse. Él decía: «Ya no te drogas para pasarlo bien, te drogas para no pasarlo mal». Ese es el testimonio de Luis. Lo más importante que podemos sacar de su historia no es solamente que dejó la cocaína, es que Luis cuenta todo el recorrido: dolor, consumo, anestesia emocional, pérdida de control, abstinencia, recaídas, pedir ayuda, recuperación, volver a sentir. Y hay una frase de él que me impactó. Luis dijo: «Ahora siento emociones, siento amor, también siento nostalgia y tristeza». Ahí aparece exactamente lo que veníamos trabajando en los 2 videos anteriores. Antes necesitaba anestesiar lo que sentía. Después de recuperarse, Luis vuelve a poder sentirlo. Y otra frase fundamental es que él dice: «Me curé al pedir ayuda, y no fue mi perseverancia ni el deporte lo que me salvó la vida, sino el pedir ayuda». Esta frase es muy importante, porque con el tema de adicciones no podemos caer en la idea peligrosa de solo tenés que tener fuerza de voluntad. Él mismo deja claro que necesitó ayuda y tratamiento. Ahora te voy a contar la historia de Marcos. Marcos cuenta que hizo un proceso de transformación espiritual en el que cambió su manera de verse a sí mismo. Dice que paralelamente renunció a su trabajo porque ya no encontraba sentido en seguir haciendo algo que no le gustaba. Su planteo central es que no se trata de alcanzar un logro espiritual mediante el ego, sino de aumentar la conciencia. Él dice que todo es un grado de conciencia. Desde esta perspectiva, Marcos habla de cómo los hábitos generan dependencia y cómo esa dependencia puede estar relacionada con la ansiedad. Y ahí aparece lo que nos interesa muchísimo. Si estoy dependiendo de algo, nunca puedo estar libre. Marcos plantea que detrás del hábito puede existir una ansiedad más profunda. Él dice: los hábitos vienen en principio de cierta ansiedad de no conocer quiénes somos. Dice que cuando aparece ansiedad, buscamos algo, por ejemplo, algo dulce para calmar esta ansiedad. Esta droga para Marcos era la comida. Él plantea que para poder soltar el hábito, primero hay que comprender qué nos lleva a él, en lugar de simplemente intentar eliminarlo por la fuerza. Incluso Marcos distingue varios factores detrás del comer compulsivamente, como la educación, el hábito, la dimensión emocional o las creencias aprendidas que relacionan, por ejemplo, la comida como representación del amor materno. En conclusión, Luis nos cuenta una historia concreta de adicción a la cocaína, sobredosis, recaídas, tratamientos y recuperación. Marcos, por otro lado, nos muestra un puente hacia la mirada espiritual: adicción, dependencia de la comida, ansiedad, hábito, emoción, conciencia y libertad. Luis nos muestra el dolor real de la adicción. La neurociencia nos explica cómo se instala el circuito. Marcos nos abre la puerta espiritual. ¿Qué hay detrás de nuestra necesidad de depender de algo para estar en paz? Ahora yo te pregunto, ¿y si dejar una adicción no fuera el verdadero desafío? Porque el problema nunca es solamente aquello a lo que sos adicto. El problema es que necesitas desesperadamente dejar de sentir
lo que está adentro tuyo. Entonces, ¿cómo se supera una adicción cuando aquello que intentas apagar sigue ahí? Porque dejar de consumir no siempre significa haber dejado de sufrir. Podés dejar una sustancia, podés dejar una conducta, podés incluso pasar meses o años sin recaer. Pero si nunca comprendiste qué estabas intentando apagar, ese dolor sigue ahí. Y entonces aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué hacemos con aquello que antes necesitábamos anestesiar? Entonces un día descubrís que podés sentir el vacío sin correr a llenarlo. Y ese día, algo dentro tuyo empieza a ser libre. No sos libre porque ya no tengas deseos. Sos libre cuando tus deseos dejaron de tener el poder de decidir por vos. En los videos anteriores hablamos de la adicción como una búsqueda, de esa sed que intenta encontrar afuera algo que adentro no sabemos nombrar. Pero hoy quiero ir un paso más allá, porque comprender de dónde nace una adicción puede ser el comienzo del camino, pero no es todavía la libertad. La verdadera pregunta es, ¿qué hacemos con nosotros mismos cuando ya no tenemos aquello que utilizábamos para escapar? Porque dejar una adicción no significa simplemente quitar algo de tu vida, significa aprender a estar en tu propia vida. Y eso puede ser mucho más difícil, porque mientras consumías, mientras comprabas compulsivamente, mientras necesitabas esa relación, mientras te refugiabas en el trabajo, en el sexo, en la comida, en las redes sociales, en el juego o incluso en una búsqueda espiritual interminable, había algo que no tenías que mirar. Había una emoción que no necesitabas sentir. Había un vacío que no tenías que escuchar. Una parte de vos que podías mantener en silencio. Y por eso muchas veces, cuando una persona deja aquello de lo que era dependiente, aparece algo que puede resultar aterrador, ella misma. Entonces aparece la ansiedad, aparece el aburrimiento, aparece la tristeza, aparece la soledad, aparece la culpa, aparece el miedo. Y entonces puede surgir la sensación de ahora estoy peor que antes, pero quizás no estás peor. Quizás ahora estás sintiendo lo que antes anestesiabas, y esta diferencia es fundamental. La neurociencia nos ha mostrado algo muy importante. Una adicción no es simplemente una cuestión de voluntad. Cuando una conducta se repite una y otra vez y produce una recompensa intensa, nuestro cerebro aprende qué buscar, aprende cuándo buscarlo, aprende dónde encontrarlo y poco a poco aquello que al principio era una elección puede transformarse en un hábito automático. Por eso una persona puede decir, sé perfectamente que esto me está destruyendo, pero no puedo parar. Y no necesariamente está mintiendo. No necesariamente no quiere a su familia, no necesariamente no tiene valores y tampoco significa que no tenga ninguna responsabilidad sobre lo que hace. Significa que hay algo mucho más complejo ocurriendo por debajo. Hay un cerebro que aprendió a buscar alivio de una determinada manera y desaprenderlo lleva tiempo. Pero hay algo todavía más profundo, porque podemos entender perfectamente el circuito de la dopamina, podemos saber qué zonas del cerebro participan, podemos comprender cómo se forma un hábito y aún así queda una pregunta. ¿Por qué esa persona necesitaba tanto alivio? ¿Qué estaba intentando dejar de sentir? ¿Qué estaba intentando llenar?
¿Qué estaba intentando evitar? Porque la sustancia puede explicar cómo se mantiene la adicción, pero no siempre explica qué necesidad humana había detrás de ella. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo interior. No en preguntarte solamente ¿cómo hago para dejar esto?, sino en empezar a preguntarte ¿qué me estaba dando esto que yo no sabía darme de otra manera? Porque quizás la droga te daba silencio, quizás el alcohol te daba desinhibición, quizás aquella relación te hacía sentir querido, quizás el trabajo te hacía sentir valioso, quizás la comida te daba consuelo, quizás las redes sociales te daban una sensación de pertenencia, de ser visto. Quizás incluso la espiritualidad te daba la esperanza de que algún día, en algún lugar, finalmente ibas a sentirte completo. Y entonces es cuando descubrís algo incómodo. La adicción no solamente te quitaba cosas, también te estaba dando algo, aunque fuera de una manera destructiva. Te estaba dando una ilusión. Y mientras no aprendamos una forma diferente de encontrar aquello que estábamos buscando, el vacío va a seguir pidiendo que lo llenemos. Por eso, superar una adicción no consiste únicamente en aprender a decir no. No pasa por fuerza de voluntad, a veces consiste en aprender por primera vez a decir sí a lo que realmente siento. Sí a mi tristeza, sí a mi miedo, sí a mi soledad, sí a mi vulnerabilidad, sí a pedir ayuda, sí a dejar de escapar. Porque tal vez la recuperación comienza exactamente ahí, cuando dejamos de preguntarnos cómo escapar de nosotros mismos y empezamos lentamente a aprender a habitarnos. Y hay una pregunta que la neurociencia por sí sola no puede responder. ¿Por qué sentimos que nos falta algo? ¿Por qué buscamos desesperadamente completar nuestra experiencia con algo que está afuera? Desde la mirada de la no dualidad, la respuesta es radical. Porque creemos estar separados. Creemos ser un yo aislado que nació incompleto y que necesita conseguir determinadas cosas para finalmente estar bien. Necesito esta sustancia, necesito que esta persona me ame, necesito tener éxito, necesito controlar lo que sucede, necesito sentirme especial, necesito alcanzar determinada experiencia espiritual. Y cuando finalmente conseguimos aquello que buscábamos, sentimos alivio. Pero ese alivio dura poco. Entonces vuelve la sensación de falta y volvemos a buscar. Quizás eso es lo que tienen en común muchas adicciones, no solamente el objeto que perseguimos, sino la creencia de que sin ese objeto no podremos estar en paz. Entonces, ¿tenemos que luchar contra la adicción? ¿Qué dice la no dualidad de esto? Porque si creo que hay un yo bueno que tiene que destruir a un yo adicto que está dentro de mí, entonces sigo dividido, sigo separado. Una parte de mí lucha contra otra parte de mí. Y cuanto más odio a aquello que siento, más energía le doy. Eso lo decía Carl Gustav Jung, a lo que te resistes, persiste. Entonces, observar no significa permitir, aceptar no significa resignarse y comprender no significa justificar. Significa dejar de agregar odio, culpa y vergüenza al sufrimiento que ya existe. Entonces, el impulso puede aparecer, pero tenés que comprender que vos no sos el impulso. Ahí tenemos un puente precioso entre neurociencia, mindfulness, Advaita y un curso de milagro, porque todos dicen exactamente lo mismo. ¿Cómo se recupera realmente una persona?
con un proceso de volver a sentir, de pedir ayuda, de tolerar el vacío, de atravesar el deseo sin obedecerlo, de reconstruir vínculos y finalmente descubrir que la vida que buscábamos afuera también estaba esperando ser vivida adentro. Hasta ahora venimos diciendo, la adicción no es solamente aquello que consumís, es también aquello de lo que intentás escapar. Ahora podemos agregar, y para dejar de repetir esa adicción, necesitas empezar a observar qué sucede dentro tuyo justo antes de necesitar aquello. Porque normalmente no empezamos por la conducta. Primero aparece algo, una incomodidad, una emoción, una angustia, una sensación de vacío, una ansiedad, una soledad, un pensamiento, y después aparece el impulso, necesito esto. Y ahí sucede algo fascinante. La mente te hace creer que necesitas el objeto, cuando quizás lo que estás buscando desesperadamente es el estado interno que ese objeto te proporciona durante unos minutos. La droga no solamente ofrece droga, ofrece alivio. La comida no solamente ofrece comida, puede ofrecer consuelo. Una relación no solamente ofrece compañía, puede ofrecer la sensación de ser elegido. El trabajo puede ofrecerte valor. Las redes sociales pueden ofrecerte reconocimiento y hasta la espiritualidad puede ofrecerte una identidad, una sensación de superioridad o la promesa de que algún día finalmente vas a estar en paz. El objeto cambia. La búsqueda puede ser siempre la misma. Y quizás no somos adictos a aquello que consumimos. Quizás somos adictos al alivio que sentimos cuando dejamos de sentirnos incompletos. Esto es muy potente porque conecta directamente con nuestro segundo video, la adicción a la espiritualidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? No luchar contra el impulso, no obedecerlo automáticamente. Lo que debemos hacer es aprender a observarlo. Porque entre el impulso y la acción existe ese espacio. Al principio ese espacio puede durar apenas unos segundos, pero cuanto más aprendes a permanecer ahí, sin juzgarte, sin asustarte y sin actuar automáticamente como un robot, más empezás a recuperar algo que la adicción te había quitado, la posibilidad de elegir. Y esto nos permite cerrar con una idea preciosa. La libertad no es no volver a sentir el deseo. La libertad es poder sentirlo sin tener que obedecerlo. Entonces, ¿cómo volvemos a ser libres? Y hay algo que necesitamos comprender. Una adicción no empieza cuando realizás la conducta. Empieza un poco antes. Empieza en ese momento en que aparece algo dentro tuyo que no sabes cómo sostener. Una angustia, una soledad, un miedo, un vacío. Y entonces aparece una salida. Necesito tomar algo. Necesito comer, necesito comprar, necesito que esta persona me responda ya, necesito mirar el teléfono, necesito sentir algo ya. Y durante unos minutos funciona. La ansiedad puede bajar, el dolor se apaga, sentís alivio y tu cerebro aprende. Cuando me siento así, esto me hace sentir mejor. Me alivio, aparentemente, y ahí comienza el circuito. No porque seas débil, porque tu cerebro aprende, pero también porque sin darte cuenta empezás a confundir alivio con libertad. Y cuanto más repetís ese mecanismo, menos necesitas pensar para hacerlo. Lo haces automáticamente, hasta que un día ya no decís estoy eligiendo esto, simplemente lo haces. Y después aparece la culpa. ¿Por qué lo hice otra vez?
y volvés a prometerte que mañana será diferente, pero llega nuevamente la angustia y vuelve nuevamente la conducta. Por eso, si querés empezar a salir de este círculo vicioso de una adicción, quizás la pregunta no sea solamente ¿cómo dejo de hacerlo? La pregunta sería ¿qué sucede dentro mío justo antes de necesitar hacerlo? Porque ahí es donde empieza tu libertad. Porque entre sentir el impulso y obedecerlo existe un instante. Al principio es casi invisible, pero ese instante puede convertirse en el lugar donde recuperas tu libertad. Y desde ahí puedes ver cómo atravesar el impulso sin pelearte con él. Entonces, el impulso aparece en vos, pero no define quién sos. Porque entre el impulso y la acción existe un espacio, un instante. A veces dura apenas unos segundos, sentís la ansiedad, sentís la necesidad, tu cabeza empieza a decirte dale una vez más. Después paro. No, lo necesito, vamos de nuevo. Y durante mucho tiempo creíste que no tenías elección. Pero sí hay un espacio, pequeño, casi invisible, pero sí lo hay. Y ahí es donde empieza la verdadera recuperación, en la conquista de ese espacio interior. No cuando desaparece el deseo, no cuando dejas de sentir ansiedad, sino cuando podés sentir todo eso sin obedecerlo inmediatamente. Y esto es importante. Observar no significa permitir. Aceptar que el impulso está ahí no significa hacer lo que te pide. Significa poder decir, estoy sintiendo ganas de hacerlo, en lugar de necesito hacerlo. Parece una diferencia pequeña, pero no lo es. Porque en la primera frase hay alguien que observa, en cambio en la segunda estás completamente identificado con el impulso. Y quizás una de las cosas más importantes que podés descubrir durante la recuperación es esta. Vos no sos el deseo que aparece en tu mente. El deseo aparece, la ansiedad aparece, el miedo aparece, el pensamiento aparece, pero vos podés observarlo, porque no sos eso. Y si podés observarlo, entonces hay algo en vos que no es ese pensamiento. Desde la mirada de la no dualidad, esto es todavía más profundo. El problema no es solamente que aparezca un pensamiento o un impulso. El problema aparece cuando creemos, este pensamiento soy yo. Yo necesito, yo no puedo, yo soy un adicto, yo estoy roto, yo nunca voy a cambiar. Y cuanto más creemos esa historia en nuestra cabeza, más poder tiene sobre nosotros. Por eso quizás la recuperación no consiste en construir un yo fuerte que destruya al yo adicto, porque entonces seguimos divididos, seguimos peleando y guerreando contra nosotros mismos. Una parte de mí lucha contra otra parte de mí. Pero la libertad comienza de otra manera. Cuando puedo mirar lo que sucede dentro mío sin convertirlo inmediatamente en mi identidad. Puedo sentir miedo sin ser el miedo. Puedo sentir ansiedad sin ser la ansiedad. Puedo sentir el impulso sin ser el impulso y desde ahí puedo tomar distancia y elegir. Pero hay algo más. No vas a atravesar esto solamente con conciencia. A veces necesitamos ayuda, necesitamos un terapeuta, un médico, un grupo, una persona que nos acompañe, necesitamos cambiar determinados ambientes, poner límites, alejarnos de aquello que alimenta el circuito y aprender nuevas formas de regular lo que sentimos. Porque comprender una adicción no significa minimizarla y aceptar lo que nos pasa tampoco significa resignarnos,
significa dejar de luchar contra la realidad para empezar a trabajar con ella. Quiero hacer una breve pausa. Si mientras escuchabas este video sentiste que hablaba de tu propia historia, quizás haya llegado el momento de profundizar ese camino. Desde hace varios años acompaño procesos individuales de transformación interior para personas de todo el mundo. Si sentís que puedo acompañarte, debajo de este video encontrarás el enlace para agendar una sesión personalizada. Ahora sí, volvamos al video. Y quizás sea uno de los mayores cambios de la recuperación. Antes preguntabas, ¿cómo hago para dejar de sentir esto? Ahora empezás a preguntarte, ¿puedo sentir esto sin escapar? Y cada vez que lo conseguís, aunque sea durante unos segundos, estás aprendiendo algo nuevo. Tu cerebro está aprendiendo, tu cuerpo está aprendiendo, y vos estás descubriendo algo que quizás habías olvidado, que una emoción puede atravesarte sin destruirte. Esa es la clave, que una necesidad puede aparecer sin convertirse en una orden, que el vacío puede estar ahí, sin que tengas que llenarlo inmediatamente, y que podés permanecer con vos mismo, incluso cuando no te gusta lo que estás sintiendo. Eso es libertad. Y quizás acá aparece una de las preguntas más difíciles. ¿Qué pasa cuando dejas de escapar y te encontrás con aquello que estabas intentando evitar? Porque ahí no hay una sustancia que te calme, no hay una pantalla que te distraiga, no hay una persona que venga a rescatarte, no hay una experiencia espiritual que te haga sentir especial. Estás solo vos y lo que sentís. Y al principio puede ser incómodo, incluso doloroso, pero si permaneces ahí, algo empieza a cambiar. Descubrís que aquello que parecía insoportable también pasa. Porque como dicen los budistas, todo es impermanente en esta vida. Descubrís que una emoción no es una sentencia, que el dolor no es tu identidad, que nada dura para siempre y que el vacío que durante tanto tiempo intentaste llenar, quizás no necesitaba ser llenado, quizás solo necesitaba ser escuchado. Por eso superar una adicción no significa convertirte en una persona perfecta, no significa no volver a sentir ansiedad, no significa no tener miedo, no significa que nunca más vas a sentir ganas de escapar. Significa algo mucho más humano, que ya no necesitas escapar cada vez que la vida duele. Y probablemente vas a necesitar ayuda para hacerlo, porque la recuperación no es una prueba de voluntad, es un proceso. Y algunas personas van a necesitar tratamiento médico, psicoterapia, grupos de apoyo o acompañamiento profesional. Pedir ayuda no es fracasar, es dejar de hacerlo solo. Y acá quiero volver a algo que dijimos al principio de esta trilogía. Tal vez toda adicción comienza con una sed de amor, de paz, de pertenencia, de búsqueda de seguridad, de búsqueda de alivio, de sentir que finalmente estamos completos y buscamos afuera aquello que creemos que nos falta. Pero quizás el verdadero camino no sea encontrar algo que finalmente consiga llenarnos. Quizás sea descubrir qué había detrás de esa sensación de estar incompletos. Porque si toda tu vida estás intentando convertirte en alguien que finalmente está bien, vas a pasar toda tu vida buscando otra relación, otro éxito, otra experiencia, otra sustancia, otra respuesta, otra forma de sentirte especial. Y esto nunca termina. Tal vez la verdadera libertad comienza cuando dejamos de perseguir desesperadamente ese estado en el que creemos que finalmente vamos a estar completos. Y en cambio, aprendemos a estar presentes con lo que hay, con lo que sentimos, con nuestra historia, con nuestras heridas,
con nuestras contradicciones, sin tener que convertirnos inmediatamente en otra persona. Porque quizás la paz que buscamos desesperadamente afuera no era algo que teníamos que conseguir, era algo que teníamos que dejar de impedir. Y tal vez por eso, superar una adicción no es solamente dejar algo, es volver a vos, volver a sentir, volver a elegir, volver a habitar tu cuerpo, volver a relacionarte, volver a vivir en el presente. Y quizás finalmente descubrir que nunca necesitaste convertirte en alguien diferente para merecer estar en paz. Quizás solamente necesitabas dejar de huir de quién eras. Entonces, ya entendimos por qué la adicción puede comenzar como una búsqueda desesperada de algo que sentimos que nos falta. Y también entendimos que nuestra libertad comienza cuando dejamos de buscar afuera lo que siempre estuvimos intentando encontrar dentro. Entonces, la libertad como capacidad de permanecer, de elegir y de vivir sin obedecer automáticamente al impulso. La libertad no es dejar de sentir el impulso, es dejar de necesitar obedecerlo. Quizás sanar no sea convertirte en alguien nuevo, sino dejar de vivir gobernado por aquello que alguna vez necesitaste para sobrevivir. Porque necesitamos mucho menos de lo que creemos. La verdadera recuperación empieza cuando aquello que antes decidía por vos vuelve a ser solamente una elección. Y un día descubrís que podés sentir ese vacío sin correr a llenarlo. Y ese día algo dentro tuyo empieza a ser libre. Y tal vez sanar sea poder quedarte con vos mismo, incluso cuando adentro no hay nada que quieras sentir. No sos libre porque ya no tengas deseos. Somos seres humanos, siempre vamos a desear algo. Sos libre cuando tus deseos dejaron de tener el poder de decidir por vos. Y quizás eso sea superar una adicción. No dejar de sentir, sino recuperar la capacidad de elegir cómo vivir lo que hoy sentís. No se trata solamente de dejar aquello a lo que sos adicto. Se trata de descubrir qué necesidad estaba intentando satisfacer esa adicción. Porque recordá, si simplemente quitamos la conducta pero dejamos intacto el vacío, la compulsión puede buscar otra salida. En el primer video descubrimos la sed. En el segundo video descubrimos que incluso podemos intentar saciarla con la espiritualidad. Y en el tercer video nos preguntamos, ¿qué hacemos con esa sed? Tu recuperación puede implicar tratamiento, apoyo, vínculos, propósito, cambio de hábitos, aprender nuevas formas de afrontar el malestar. Pero la recuperación como un proceso de cambio individual y sostenido que involucra salud, hogar, propósito y comunidad es algo holístico. Entonces, como conclusión, podemos realizar estos 7 movimientos. Número 1. Dejar de pelear solamente contra el síntoma. No preguntarte solamente por qué querés dejarlo o por qué te hace mal, sino, ¿esta droga qué me estaba dando? ¿Calma? ¿Placer? ¿Olvido? ¿Pertenencia? ¿Una identidad? ¿Una forma de no sentir? ¿Me estaba dando seguridad? Punto 2. Descubrir qué estamos evitando. Acá puede aparecer una frase muy potente. Muchas veces no somos adictos solamente a aquello que consumimos. Somos adictos al alivio que sentimos cuando dejamos de sentir aquello que no queremos sentir. Porque en ciertos ciclos, el consumo deja de estar orientado principalmente al placer
y pasa a funcionar como una manera de escapar del malestar. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy evitando? Punto 3. Aprender a atravesar el vacío. Este podría ser el corazón del video, porque cuando alguien deja una adicción aparece algo terrible, el silencio. Ya no está la droga, ya no está la comida, ya no está la pantalla, ya no está la relación, ya no está la compra, ya no está el estado espiritual. Entonces aparece, ¿y ahora qué hago conmigo? Y ahí es donde comienza realmente el trabajo. Punto 4. Dejar de buscar otra adicción. Y esto lo vimos en el video 2, porque dejamos una droga y nos volvemos adictos al gimnasio, dejamos una relación y nos volvemos adictos al trabajo, dejamos el alcohol y nos volvemos adictos a la autoayuda. Entonces, podés dejar de perseguir placer y empezar a perseguir iluminación. Recuerda, cambia el objeto, y eso no siempre significa que estás rompiendo el mecanismo de la adicción. Punto 5. Recuperar el cuerpo y la vida real. Dormir, comer, moverse, trabajar, crear, relacionarse, tener responsabilidades, volver al mundo, así como volver a uno mismo. La recuperación no es solamente dejar de consumir, es construir una vida en la que ya no necesitas escapar constantemente de ella. Es construir una vida en la que te sientas cómodo, pleno y a gusto. Es construir una vida con propósito y comunidad, como dimensiones importantes de la recuperación. Punto 6. Aprender a tolerar el deseo sin obedecerlo. Y acá podemos hacer algo muy profundo. Recuerda que aparezca el deseo no significa que tengas que obedecerlo. El impulso puede aparecer, la ansiedad puede aparecer, la tristeza puede aparecer, pero entre lo siento y lo hago hay un espacio, y en ese espacio comienza tu libertad. Punto 7. La pregunta final. Quizás sanar una adicción no sea convertirte en alguien que ya no necesita nada. Quizás sea aprender a necesitar sin convertir esa necesidad en esclavitud. Porque el problema nunca fue tener sed. El problema fue creer que cualquier cosa que calme la sed merece convertirse en nuestra fuente. En nuestra fuente de amor, en nuestra fuente de alegría, en nuestra fuente de plenitud. Porque debes recordar que el amor, la alegría, la plenitud están dentro tuyo. La adicción no es simplemente falta de voluntad. El consumo repetido modifica los circuitos de recompensa, aprendizaje, decisión y regulación emocional. Pero acá yo haría una distinción importante. La neurociencia demuestra que la adicción es una enfermedad mental. Pero mi enfoque va un paso más profundo. La neurociencia puede explicar qué ocurre en tu cerebro, pero no necesariamente responde por qué una persona necesitó llegar a ese lugar de destrucción o de autodestrucción. No se trata solamente de dejar aquello de lo que dependés, se trata de aprender a vivir sin necesitar escapar de vos mismo, lo vuelvo a repetir. El testimonio de Luis decía: primero quería escapar de la droga, después descubre la droga, me encontraba donde fuera y finalmente dice, ahora puedo volver a sentir. La neurociencia puede decirnos que el cerebro quedó atrapado en un circuito de recompensa. La psicología puede ayudarnos a comprender el dolor, el trauma, los patrones repetitivos y la compulsión. Pero la no dualidad plantea una pregunta aún más profunda. ¿Qué estaba buscando esa persona cuando empezó a consumir? Y no para decir que todo adicto tiene un trauma, sino para mirar al ser humano que hay detrás de la conducta. Y hay una frase que creo que podría ser el resumen de todo este video. Superar una adicción no es solamente dejar de consumir, es dejar de necesitar anestesiarte para poder vivir tu vida. Porque cuando la sustancia desaparece,
queda aquello de lo que intentabas escapar. Y quizás la señal más profunda de que estás recuperándote no sea que ya no sientas ganas, quizás sea otra, quizás sea que volvés a sentir. Sentís tristeza y no necesitas anestesiarla. Sentís miedo y no necesitas escapar. Sentís soledad y no necesitas llenar esa soledad inmediatamente. Sentís alegría y podés quedarte ahí. Porque durante mucho tiempo quizás creíste que estar bien significaba no sentir dolor. Pero sanar no es dejar de sentir. Es poder sentir sin destruirte para dejar de sentir. Y eso cambia completamente la relación que tenés con vos mismo. Porque ya no necesitas pelearte con cada emoción, sino que aceptás tus emociones. Ya no necesitas escapar de cada pensamiento, sino dejás que te atraviese el pensamiento y ves cómo ese pensamiento es impermanente y luego desaparece. Ya no necesitas convertir cada deseo en una orden. Podés observar, podés respirar, podés pedir ayuda, podés esperar y poco a poco podés elegir. Porque ahí está la verdadera recuperación, no en convertirte en una persona que nunca vuelve a sentir tentaciones o deseos, sino en convertirte en alguien que puede sentirlas. Y aún así, elige vivir su vida. Muchas veces la conducta adictiva comienza como alivio. Hay algo que duele, genera ansiedad, vacío, miedo, soledad, frustración. Entonces aparece una conducta que produce alivio inmediato. Y ahí está el gran engaño. Confundimos alivio con felicidad o con plenitud. Una distracción puede producir alivio momentáneo. Y podemos interpretarlo como aparente felicidad. Pero no lo es. Y el problema no siempre está en lo que consumo, sino en lo que estoy evitando sentir. La conducta puede ser solamente el síntoma visible y debajo puede haber una emoción que nunca aprendimos a sostener. Esa es la clave. Por eso eliminar compulsivamente la conducta sin comprender qué hay debajo puede dejar intacta la necesidad de buscar otra vía de escape. Insisto en que hay que llegar a la causa y no limitarnos a tapar el efecto. Recuerda esto, cuando no sé qué hacer con lo que siento, busco algo que me haga dejar de sentirlo. Y ahí aparece el circuito. Emoción, ansiedad, conducta, alivio, repetición, hábito, dependencia. Y con el tiempo la persona ya no necesariamente busca placer, busca dejar de sentirse mal. Y la repetición convierte una elección en automatismo. La repetición fortalece el circuito de recompensa y la conducta puede transformarse progresivamente en un hábito automático. Entonces llega un momento en que ya no parece que estés eligiendo, simplemente reaccionás. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿En qué momento dejé de elegir y empecé simplemente a obedecer? Y la no dualidad dice que la adicción genera identificación. Porque una cosa es decir, estoy sintiendo un impulso y otra completamente diferente es decir, yo soy esto, yo necesito esto, yo no puedo vivir sin esto. El impulso aparece en la conciencia, pero identificarnos con él es lo que termina dándole una identidad y un poder enorme. Por eso me gusta tanto esta frase, no sos libre porque ya no tengas deseos, sos libre cuando tus deseos dejaron de tener el poder de decidir por vos. Porque observar no significa obedecer. Y aceptar que existe un impulso no significa actuarlo. Recordá que la libertad aparece en ese espacio entre el impulso y la acción. Porque en ese espacio, aunque pueda durar unos segundos, está la verdadera posibilidad de elegir. Y cuanto más aprendes a permanecer ahí, en ese espacio, más grande se volverá ese espacio. Entonces, la recuperación no es nunca más voy a sentir ansiedad.
Es decir, puedo sentir ansiedad sin tener que escapar de ella, porque puedo permanecer en ese espacio de sentir la ansiedad, de dejar que la emoción me atraviese y luego ver cómo se desvanece. Entonces puedo darme cuenta que yo no era esa emoción, que yo no era esa necesidad, que yo no era ese deseo. Puedo darme cuenta que no me falta nada, que soy un ser completo, que no necesito nada de la afuera. Y cuando consiga esto, finalmente voy a sentir paz. Puedo dejar de buscar y puedo encontrar en mi interior, en mi ser interior, todo el amor, toda la completud, toda la paz que estaba buscando afuera, la encuentro dentro. Y un curso de milagros dice: aquello que creí que me faltaba y que salí a buscar en el mundo, nunca estuvo afuera de mí. La paz que busco afuera no puede venir de afuera, porque la paz que realmente necesito ya está en mí. Pasé toda mi vida buscando amor, seguridad y paz en el mundo exterior, sin reconocer que aquello que buscaba ya habitaba en mí. Quizás la adicción comienza en tu vida cuando crees que algo externo puede darte la paz que sientes que te falta. Pero un curso de milagros propone lo contrario. La paz que busco, dice el curso, no está afuera, ya está en mí. La gran invitación es a volver a ti. Si aquello que intentabas apagar sigue ahí, quizá no necesitas encontrar algo nuevo que lo apague. Quizá necesitas recordar aquello que nunca estuvo apagado, la paz y el amor de tu propio ser que ya es parte de vos y solo tienes que recordarlo. Namaste.